vamos a hablar de los fondos de inversión, que sabes que soy fan, ¿no? Sí, Superfan. sí, tú eres súper fan. Y yo un poco también, aunque ya sabes que yo soy muy de... Me gusta también lo de si se entiende y se sabe tomar decisiones propias, tener una plataforma, el corto plazo y tal. Pero entiendo, que es de lo que vamos a hablar hoy, que si no se es un experto, lo mejor son los fondos. Claro, no soy una experta y entonces prefiero delegar en una gestión profesional, que es a mí lo que más me aporta. Eso Cuéntame, ¿cuáles son las ventajas y las características del vehículo fondo de inversión? Claro, pues una de las ventajas es la que acabas de decir, que delegas en un profesional y hay gestoras de fondos que llevan años y años y años, que son expertas. Nosotros, de hecho, en Banco de Inversión Global, Banco BIG, trabajamos con todas, yo diría. No sé si ahora mismo me dejo alguna, pero seguro que prácticamente todas, porque somos arquitectura abierta. Es decir, no vendemos fondos propios, con lo cual ahí no hay conflicto de interés. Y pues no sé, se me ocurre Amundi, Pictet, y al final son expertos desde hace muchísimos años, especializados en una clase de activos, con lo cual delegas la gestión en un experto. Luego tienes liquidez, porque los fondos son muy líquidos, puedes reembolsar cuando quieras. Luego tienes ventajas fiscales, porque puedes ir cambiando de fondo sin tributar, solo tributas cuando reembolsas. Eso es una gran ventaja porque, por ejemplo, cuando tú operas por tu cuenta, imagínate que compras tú las acciones que te gustan, si quieres cambiar de compañía, tienes que vender esa acción, comprar otra y ahí ya estás materializando la ganancia o pérdida latente. Con lo cual, yo diría que esas son las ventajas principales y la diversificación, porque en el fondo el gestor, pues dentro de la temática que sea el fondo, pues va a diversificar, o puedes tú mismo diversificar dependiendo del fondo que escojas, y eso es muy positivo. Puedes elegir en cualquier activo, en cualquier región del mundo, puedes invertir desde muy poquito de dinero y en el mismo vehículo que invierta Warren Buffett, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Eso es. Y lo que has dicho, cualquier región. Luego, efectivamente, como hablamos antes, como hay expertos, pues hay gestoras que son más expertas, pues por ejemplo, en renta fija, otras son más expertas en renta variable de Estados Unidos, lo que sea, pero es verdad que hay una expertise de una persona o de un equipo de personas que se está dedicando exclusivamente a analizar ese mercado. O, por ejemplo, China, que yo creo que para un inversor, a lo mejor desde aquí, que toma sus decisiones, hay ciertos activos de los que hay más información, pero a lo mejor intentar ver cuáles son las mejores empresas o las mejores inversiones en China es más complicado. Y luego añadir la seguridad jurídica, porque esto no pasa como los depósitos, que los depósitos está garantizado por el Fondo de Garantía de Depósitos de 100.000 euros, ¿no? Sí. Es el tope. Pero sin embargo aquí en el fondo de inversión tú eres dueño de los activos que hay debajo. Tú eres dueño si compra de las acciones de Apple, de Microsoft, de Adobe, del bono de Telefónica o del oro como subyacente. Correcto, y lo que tienes es una participación del fondo. Y luego hay que decir también que precisamente lo que hablabas antes de poder invertir esas pequeñas cantidades, los fondos, al tener como partícipes a tantos inversores, al final hace que el fondo sea más grande y bueno, eso también es positivo porque a la hora de, bueno, pues de invertir en la acción o en la compañía que sea, pues el peso es mayor, ¿no? Y bueno, como decíamos antes, también la diversificación. En realidad tiene muchísimas ventajas utilizar el fondo de inversión como vehículo. Esa diversificación permite que haya diferentes perfiles, ¿no? Claro, efectivamente. Luego, eso es súper importante y sé que es un poco repetitivo, pero es que hay que contarlo, que es súper importante conocer cada uno su perfil de inversión. Y si no lo conoce, dejarse asesorar por expertos que te hagan un estudio y de verdad te digan cuál es tu perfil real. Porque a mí me ha pasado muchas veces con amigos o con gente alrededor que ellos creen que su perfil es más arriesgado, no, quiero acciones, quiero renta variable, pero luego de repente ven que el fondo baja o que la acción baja y se ponen muy nerviosos, y eso en renta variable es normal. Entonces, si no quieres llevarte esos sustos o no tienes ese apetito por el riesgo, no asumes que efectivamente en renta variable vas a ver caídas en determinados momentos, pues es que a lo mejor tu perfil es más conservador y te tienes que ir a un tipo de producto más tranquilo, que no te dé esos sustos o que no tenga volatilidad. Entonces, los propios fondos también, o los expertos, te van a indicar cuál es tu perfil de riesgo y se adaptan a ese perfil de riesgo, a ese perfil inversor que tú tengas. ¿Y cómo puedo crear yo mi cartera de fondos de inversión? Bueno, pues es muy buena pregunta. Puedes hacerla tú misma, pues como decíamos, con ese experto que te oriente, o decidiendo, o por ejemplo nosotros ahora en Banco de Inversión Global hemos lanzado un producto que se llama Crea tu cartera. No es que quiera vender mi libro, pero es que es así, y directamente, según el perfil que tengas como inversor, entre el 1 y el 9, si no me equivoco, o el 1 y el 10,
cada perfil tiene asociados una serie de fondos que tú puedes ir escogiendo dentro de esos fondos que están asociados a ese perfil, otorgando diferentes pesos o dejando el peso que la propia herramienta te otorga, ¿no? Y en ese sentido, esto es muy fácil porque es una herramienta muy sencilla, vas seleccionando perfil 2, ya te pone qué fondos se adaptan a ese perfil, escoges tú los pesos o dejas los que hay y ya tienes la cartera hecha, con lo cual se llama Crea tu cartera, de hecho. Con lo cual esa es una manera, y si no, pues también con expertos, con asesores que ellos te hagan esa composición de la cartera según tu perfil y te orienten un poco, pues a lo mejor un poquito de renta variable, más renta fija, más Estados Unidos, más Europa. La clave es ahorrar pensando en el largo plazo, que el fondo de inversiones es un vehículo muy de luces de largo alcance, y también ahorrar con aportaciones periódicas, porque el fondo de inversión sí que permite el ir aportando y el beneficiarse de la magia del interés compuesto. Exactamente, y eso, bueno, es que tú sabes más que yo, es porque que me encanta. No, es que soy fan, es que sabes fan, que soy, sí. Y efectivamente... Oye, yo a mis hijos les tengo carterita de fondos de inversión. Pues haces muy bien y me parece fantástico. Y es que es verdad que es muy importante ese interés compuesto que tú hablas, lo de ir haciendo aportaciones periódicas, que efectivamente el fondo te permite, igual que con un plan de pensiones, y cuando tienes esa visión largoplacista es fundamental, y al final la rentabilidad en el largo plazo pues lo va a notar, y se va a notar el impacto, y es fundamental. Es verdad que no me gusta mucho usar la palabra ahorrar cuando estamos hablando de productos de inversión, porque, insisto, si el fondo, por ejemplo, puede ser un fondo arriesgado, aunque sea un fondo, y aunque estés, digamos, entre comillas, ahorrando o aportando, que quizá me gusta más esa palabra, sí puedes ver en momentos determinados que el fondo tiene rentabilidad negativa, depende de cómo están los mercados. Entonces, eso sí que el inversor lo tiene que tener en cuenta, y volvemos aquí a lo de los perfiles, por eso hay que conocer muy bien su perfil. Pero efectivamente, si hablamos de aportaciones periódicas, creo que es fundamental y muy positivo en el largo plazo. Y no cambiar de perfil, porque a mí también me pasa que cuando la bolsa sube soy la tía más lanzada del mundo mundial, y cuando baja soy la más prudente del mundo mundial. Claro, eso tú y todos, la parte psicológica en la inversión. Mira, podemos hablar de eso, finanzas conductuales, eso es, de los la psicología, que es fundamental, de Keynes, de las expectativas del mercado, es fundamental. Porque en teoría somos personas racionales, pero a la hora de tomar decisiones, y sobre todo cuando hablamos de dinero, somos muy emocionales. Por expectativas, y luego cambiamos mucho, como dices tú, nos ponemos nerviosos, y hay que tener en cuenta que hay ciertas inversiones que son de largo plazo.